Buenos días, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Un sábado más que estamos compartiendo palabra de Dios, palabra de esperanza para nuestras almas. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de su palabra. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana, como todos los sábados a esta hora, en qué dice la Biblia, compartiendo esas palabras, esos mensajes que Dios tiene para nuestras vidas, nuestro corazón. Vamos a estar estudiando en el libro de Hechos, capítulo 3, donde allí habla de un cojo que estaba en la sinagoga, en el templo de la Hermosa. Dice que todos los días lo llevaban hasta allí para que él pidiera. Y venía Pedro y Juan y le pedía una limosna este hombre que tenía alrededor de 40 años, dice en la Biblia, y desde el nacimiento estaba así que no podía caminar. Él ya había nacido así. Y le pide una limosna como a todas las personas, justo a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice, mírame. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y dice que le tomó de la mano y lo levantó y fue sanado de esa enfermedad que él tenía, de que no podía caminar. Y dice que saltaba de alegría y alababa a Dios. Y mucha gente lo empezaron a ver a Pedro y a Juan, ¿no? Quedaron asombrados de lo que había hecho en ese hombre, que lo conocían desde toda la vida y siempre estuvo ahí, que no podía caminar, no podía moverse por sí mismo, sino que siempre tenía que depender de alguien. Y entonces venían a Pedro y a Juan como diciendo que el poder estaba en ellos, ¿no? Y empezó Pedro a enseñar en el templo de la Hermosa de que no eran ellos, el poder no venía de ellos, sino que venía de Jesucristo, aquel que ellos habían matado, aquellos que ellos habían abandonado, que Pilato, siendo un hombre de que no encontró maldad ninguna en Jesucristo, el mismo pueblo, ellos mismos, los que estaban allí delante de Pedro, ustedes fueron los que los crucificaron a Jesucristo. Bueno, de ese mismo viene el poder. Este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes mataron. Eso es lo que empezó a enseñar Pedro y empezó a evangelizar a, a esa multitud de gente que había. Y digo multitud porque allí fueron arrepentidos después 5.000. Se, se arrepintieron de su pecado y fueron seguidores después de Jesucristo. Pero Pedro no estaba hablando, y esto habría que prestar mucha atención, no estaba hablando a personas incrédulas. Dice que era la hora novena, la hora de la oración. Todos los días, creo yo, ¿no? Que todos los días iban a esa hora, la hora novena, que era por ahí por la tardecita más o menos. No era las 9 de la mañana como ahora, sino la hora novena. Y dice que Pedro y Juan empezaron a enseñar allí, pero ellos no le estaban hablando a incrédulos, le estaban hablando a gente que creían en Dios. Como en estos tiempos también hay mucha gente que cree en Dios, pero tenemos diferentes pensamientos, diferentes creencias, ¿no? Pero estamos hablando de un mismo Dios. Bueno, ellos creían en Dios, estaban allí en el templo para esa hora de oración que tenían los judíos, pero más allá de que vivían en la oración, vivían creyendo en Dios, tenían una vida apartada de Dios, su corazón estaba apartado de Dios. Hicimos un video, creo que el anterior no fue el otro anterior, 2 videos atrás, de que decía de título, ¿crees en Dios o crees que hay un Dios? Yo creo que ellos en ese momento estaban creyendo de que había un Dios, pero estaban apartados de Dios. Y dice en el versículo 19, así que arrepentíos, decía Pedro,
y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En el Antiguo Testamento ya fue anunciado que vendría el Mesías, pero ellos no le recibieron, ellos lo rechazaron. El mismo pueblo de Israel rechazaba a ese Mesías, a ese Jesucristo. Y hoy en día, muchas veces, rechazamos a Jesucristo, rechazamos a ese evangelio que dejó Él hace casi 2000 años, y es ahora que cada uno cree a una manera como le parece correcta, y no como dicen las Escrituras. Ahí estaba hablando con personas creyentes, con personas que iban al templo a adorar a Dios, y iban a orar. Pero en cambio le decía, para borrar vuestros pecados. Hay pecados en nosotros que solamente Jesucristo puede perdonar. Pero si no decimos esos pecados al mismo Dios, no reconocemos que somos pecadores, no entregamos nuestra vida a Cristo para poder tener un refrigerio, decía Pedro allí, vamos a seguir creyendo de que hay un Dios y no creer en Dios. Es muy distinto. Entonces Pedro le decía que se arrepientan y que se conviertan. Es necesario que haya una conversión, que haya un arrepentimiento, que haya un cambio en nuestras vidas. Vamos a unos cuantos años más atrás, cuando el rey Salomón, Dios habla al rey Salomón, dice en segunda de Crónica 7:14, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Acá estaba hablando al hijo de David, a Salomón. Una vez más, Dios hablando a los hombres que se arrepientan de sus pecados, que haya una conversión, no un yo creo livianito. Dice, sí, y oraren y buscaren mi rostro. Cualquier persona que le vaya a hablar a alguien, ¿qué hace? Busca su rostro, lo mira y le habla. Pedro, ¿qué hizo con este hombre? Le dijo, mírame, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te voy a dar, es la palabra de Dios. Y en esta mañana, yo no tengo nada para ofrecerte, pero lo que yo tengo, hoy te lo doy. Es la palabra de nuestro Señor, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo en los tiempos de los discípulos de Cristo, y casi 2000 años después aún lo sigue diciendo, porque todas estas escrituras han sido escritas para enseñanza de estos tiempos. Ya no se escribe más nada en la Biblia. Lo que está escrito, ya está escrito. Solo lo único que hacemos es decir lo que ya fue escrito. Profetizar lo que ya fue profetizado. Hay cosas que están escritas en la Biblia que, por ejemplo, en el libro de Daniel, que no entendía, porque no era el tiempo de entender, sino que estamos entendiendo, sí, ahora entendemos el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese tiempo que profetizó Daniel, entre otras profecías que dejaron los profetas, escritas en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos estudiar, para que la podamos entender, para que sepamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió, qué es lo que va a suceder. Acá dice la palabra de Dios entonces que no se arrepientan,
para que sean borrados nuestros pecados, debemos ir a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Hoy Dios te llama a que te humilles, que vayas a la oración, que vuelvas a la oración. Aquel que aún no ha creído en Dios, que pueda creer en ese Dios todopoderoso. Y que no veas así como veía el pueblo de Israel, que los milagros venían de los hombres, sino que saber bien de que los milagros vienen en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es posible cualquier cosa. Lo que es imposible para el hombre, en el nombre de Jesús, es posible. Para Dios es posible. Entonces hoy te llama a Dios a que te humilles, a que te arrepientas, a que te vuelvas a Él, a que le busques, busca su rostro en oración. No te pido que te arrodilles de repente sentado igual, sentado o acostado, busca de Dios, Señor. Perdón, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, quiero entender tu palabra. Yo quiero entender lo que me querés decir, quiero entender este mensaje. Quiero caminar cada día de tu mano, que tú me puedas guiar y empezar a conocer a Dios. Entonces, como le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo, Dios te está hablando, estoy hablando al pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, volvé a la oración, buscad de Dios. Si buscaren mi rostro, y se convirtieren, que haya una conversión en tu corazón, en tu vida, que el camino tuyo sea al cielo, que no sea un camino donde no sabemos a veces ni para dónde vamos, sino que tengas un camino definido. Mi camino es al cielo. No sabemos cuándo vamos a dejar nuestro cuerpo. Somos un alma, tenemos un espíritu y vivimos en esta caja, en este cuerpo, pero un día vamos a dejar este cuerpo. ¿Y a dónde iremos entonces? Arrepentite mientras haya tiempo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Porque los tiempos pasan ligero. La vida nuestra es un soplo. Hoy somos niños, cuando queremos acordar ya somos adolescentes, cuando queremos acordar ya somos abuelos, y cuando queremos acordar ya no estamos en esta tierra. Y hay dos lugares, ¿es el infierno o es el cielo? Eso es lo que dice la Biblia. Así que arrepiéntanse. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, busquen el rostro de Dios, y será hallado. Vamos a una alabanza entonces, y mientras tanto me voy despidiendo de este video que después, dentro de un rato, ya vamos a subir al canal de Facebook, así que lo pueden mirar. Vamos a una alabanza. Y mientras tanto, les digo que compartan este video y arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Para qué? Para que puedan ser perdonados y puedan un día llegar al paraíso y no a un mundo de fuego, de angustia y de lo más feo que puedas ver. No está acá en la tierra, está en el infierno. Que Dios te bendiga mucho, los vemos el próximo sábado.